Llevo aproximadamente desde este verano con sensaciones de vacío, con sensaciones de estancamiento a nivel espiritual, que no me salían las meditaciones, que tenía muchas inseguridades, estaba viviendo todos mis personajes habidos y por haber, tenía muchísimos pensamientos intrusivos, tenía una sensación muy marcada en el pecho, muy incómoda, que persistía, persistía y persistía. Eran un suceso de cosas que yo no entendía por qué ni para qué en ese momento, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, vas viendo que todos los puntos se van uniendo con un propósito. Este propósito, en parte, yo creo que es ofreceros ese contenido, esas reflexiones, esos aprendizajes que creo que os pueden servir, pero ya no solo por vosotros, sino también para mí, para establecer un estado más de paz, de tranquilidad, de felicidad. Al final intentar conectar y recordar lo que somos, ¿no? Conectar con esta esencia y con este ser. Así que hoy en el vídeo voy a comentaros ciertos aspectos y ciertas reflexiones que considero que son muy importantes acerca de la meditación, acerca de cómo vivir la vida, desde qué estado vivirla y los errores y resistencias que solemos vivir en procesos espirituales, ¿no? Así que empezamos con el vídeo. Creo que voy a marcar 1, 2 o 3 puntos acerca de este vídeo importantes. El primero que quiero comentar y muy importante es que todo problema que nosotros vivimos, ya sea emocional, ya sea psíquico, ya sea espiritual, bueno, es porque nos estamos resistiendo a algo. He puesto algunos ejemplos para que se entienda mejor esto. Si por ejemplo, no sé si alguno de vosotros hace deporte de competición, pero yo hacía fútbol hace una temporada y he jugado siempre en las máximas divisiones y he estado compitiendo y era algo muy típico en mí ponerme un punto nervioso antes de empezar los partidos. Entonces, ¿estos nervios de dónde surgen? Esta es la pregunta. Muchas personas a lo mejor te dirán, bueno ya, pero es que es normal que te surjan los nervios, es que hay una presión. Sí, obviamente es muy normal, y de hecho está normalizado y no digo que sea malo, si un punto incluso de nervios significa que es algo que te importa, pero al final siempre hay una resistencia. Entonces, ¿cuál sería la resistencia? Te estás resistiendo a la posibilidad de que un partido no te vaya como a ti te gustaría. Si a ti este partido te la sudara hacerlo bien o mal, tú no estarías nervioso y podrías disfrutarlo mucho más. El segundo ejemplo es algo muy personal que me ha pasado, como os he dicho antes, con los pensamientos intrusivos. Durante una etapa pues tenía una sensación en el pecho muy molesta y empecé a entrar en bucle acerca de qué podría estar causando esto. Pues a lo mejor era porque yo estaba demasiado tiempo meditando, a lo mejor era porque estaba demasiado tiempo solo y necesitaba salir con más personas, a lo mejor era mi manera de ser que hacía que esto se generara. Bueno, miles de discursos que la mente nos cuenta muchas veces y que no siempre son reales, pues todo eso. Entonces me he estado dando cuenta que aparte de que tengo una mente obsesiva y sí que hay un cierto rasgo en mí, en mi mente, de que tiende a engancharse a eso, porque a lo mejor otra persona con unos caracteres diferentes de genética cerca de su mente, de sus pensamientos, no se hubiera enganchado tanto a ese bucle, la cosa es que me estaba resistiendo a algo. Una de mis obsesiones era la obsesión por estar presente, ¿sí? Yo me había leído el libro de Poder de la Hora y otros libros de espiritualidad. Entonces, lo que te decían allí es que tú tenías que poner atención en el presente, estar conectado con él y allí básicamente pues no hay pasado ni futuro, no hay sufrimiento. Y yo de hecho tuve muchas experiencias de extrema felicidad, de conexión con el ser, algo que me abrió mucho mi manera de ver las cosas, ¿no? Y es como que al inicio cuando te pasa eso, tú estás virgen, por decirlo así, pero luego cuando va pasando el tiempo, allí es cuando te invade el control, que luego hablaremos de eso que me parece súper interesante, ¿no? Entonces era como una competición entre mi ser y entre mi ego con intención de controlarlo todo, ¿no? Así que la resistencia realmente era que yo no conectara, me estaba resistiendo a la posibilidad de que yo a través de meditaciones o lo que sea, pues no conectara y no tuviera esa sensación que había tenido antiguamente y por lo tanto eso ayudaba a que me generase esa sensación y en consecuencia más y más y más pensamientos. Y algo que me pasaba era que yo decía internamente, pero si estoy aceptando, pero si estoy aceptando, pues si estoy aceptando. Y la realidad es, no lo estás aceptando porque si no, no tendrías esos pensamientos. Y allí viene otra conclusión, otra reflexión, y es que la mente responde a nuestro nivel de conciencia. Si tú no has aceptado, tu nivel de conciencia sigue siendo bajo. Por lo tanto, tus pensamientos serán unos. Si tú aceptas, te dejas de resistir, rápidamente tu nivel de conciencia sube y en consecuencia los pensamientos ya no son los mismos. Luego haremos más hincapié en esto. Vamos al paso número 2 o la clave número 2, que es
cómo meditar realmente. Como he dicho, en los libros que yo había leído y mis experiencias, yo lo que hacía era un tipo de meditación. He distinguido entre dos meditaciones. Una meditación como entrenamiento para la vida, para tener más foco, para tener más conciencia, y luego hay la meditación que últimamente estoy como buscando mi método y mi manera, que es para realmente conectar con tu ser, elevar tu nivel de conciencia, tener experiencias incluso. Entonces la que yo hacía era la primera. Yo básicamente observaba los pensamientos, observaba las sensaciones de mi cuerpo, me centraba en la respiración, me conectaba con el ruido, me conectaba con el silencio, me conectaba a lo que fuera el presente. Pero claro, allí tú estás ejerciendo una intención, tú estás ejerciendo un esfuerzo. Entonces, al ejercer un esfuerzo, pues eso te hace cansarte más, que si no te sale o que si tienes muchos pensamientos ese día, pues tú entres en lucha. Y creo que se trata de todo lo contrario. En la segunda meditación, básicamente, lo que tienes que hacer es conectar con un estado de no hacer. Al menos ese es mi mapa y como yo lo entiendo, ¿eh? Es como que he desarrollado la habilidad, y esa es para mí la manera de meditar e incluso una manera de vivir, he desarrollado una habilidad en la que me conecto con un estado en el que no me resisto a nada, en que simplemente dejo que las cosas ocurran al ritmo que tienen que ocurrir. Es como rendirse a la experiencia, es como dejar ir. Esta meditación realmente no necesita de tu esfuerzo, porque es que lo que tienes que hacer es no hacer nada. Es que muchas veces la meditación nos venden que tenemos que hacer, que tenemos que poner la atención aquí, que tenemos que la respiración, que tenemos la sensación del cuerpo, la palma de los pies, lo que sea. Y eso al final genera una dificultad. Y me surgía la pregunta de, oye, ¿esto no debería de ser más fácil? ¿Conectar con aquello que supuestamente ya forma parte de nosotros no debería ser más fácil? ¿Por qué me canso tanto? Hay posibilidad de que durante la meditación no conectes. Hay posibilidad de que durante la meditación tengas muchos pensamientos. Hay posibilidad de que conectes mucho. Sea lo que sea, durante esa meditación, durante el rato que tú quieras, no tienes que hacer nada y simplemente dejar que la vida te guíe, rendirte a la experiencia, vivirlo. De hecho, esto, aplicándolo ahora en la vida, hace nada, antes de hacer el vídeo, estaba rayado en plan, tengo que hacer un vídeo, porque si no ofrezco contenido a las personas, pues, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Pero claro, cada vez que yo pensaba en eso, me surgía un poco de ansiedad. Entonces he dicho, oye, voy a dejar fluir, voy a dejar que me vengan las ideas si tienen que venir, y si no, no lo voy a hacer porque no me sale de mí. Y tío, la verdad es que me ha venido un huevo de ideas que he tenido que apuntarlo y en consecuencia ha salido el vídeo. Es que cada vez me doy más cuenta que tenemos que hacer menos y dejar que el ser o aquello que nos forma actúe en nosotros. Y no sabéis la tranquilidad y la paz que brinda eso. El saber que no siempre hace falta hacer algo. Me voy al tercer punto que forma parte dentro también de la meditación, que es el error que solemos cometer dentro de una meditación. ¿Qué solemos hacer o qué soléis hacer vosotros cuando meditáis? ¿Observáis los pensamientos? ¿Observáis la respiración? ¿Qué hacéis? Yo, como os he dicho, hacía observar, desidentificarme de ese parloteo, pero ¿sabéis lo que estáis haciendo con esto? Estáis tratando la mente. Entonces en la mente hay muchas justificaciones, hay mucho parloteo, hay un laberinto y es muy fácil que tú te líes. Pero yo lo que hago en la meditación que estoy haciendo ahora es olvidarme de la mente y hacer otro trabajo. El trabajo está en soltar las resistencias que yo tenga. Las resistencias a conectar, las resistencias a las emociones que estoy sintiendo, a las resistencias a no tener pensamientos. Y cuando tú vas soltando eso, en consecuencia elevas tu nivel de conciencia y en consecuencia tu mente deja de pensar. Es como si estuviéramos poniendo una tirita al problema realmente. Si esto lo pusiéramos en escrito o en una gráfica, sería A y B. A genera B. Y A es nivel de conciencia y B es mente. Si tú tratas a mente, no estás tratando a nivel de conciencia. Y sí que podrás relajar tu mente, sí que podrás bajar el nivel de pensamientos, pero tu nivel de conciencia sigue igual. Tu intención será la misma. Tú estarás obsesionado y tendrás deseos por sentir eso que antes sentiste. No has cambiado el problema de raíz. Y cuando tú consigues eso, te das cuenta, esto para las personas que cuando meditan les molestan sus pensamientos, por ejemplo, y se resisten a ellos, ¿no? Cuando tú has cambiado tu nivel de conciencia, has aceptado y has entrado en ese nivel, ese estado del que antes os hablaba, ya no os molestan los pensamientos porque no suponen un obstáculo. Antes sí.
Como antes tú lo que hacías era intentar calmar tu mente para conectar, si esos pensamientos no bajaban, eso era un obstáculo. Entonces ejercías más fuerza y más fuerza. En cambio ahora es como si te hubieses convertido en una persona invulnerable a todos los pensamientos que tengas. Yo, por ejemplo, muchos pensamientos que tenía es, no, tienes que observar la respiración, no, mejor la respiración no, mejor aquí. Ostras, pero ahora se te ha olvidado el pensamiento, ahora tienes que centrarte más, ponte en el centro, x. Entonces yo me pegaba. Y la pregunta es, ¿por qué te pegas? Pues allí es donde tienes el trabajo. Sube tu nivel de conciencia y no te pegarás a los pensamientos y dejarán de estar. Por ejemplo, yo hace nada fui de viaje con mis padres y a través de estar en ese estado me estiré en la cama y de golpe sentí una paz y yo le dije a mi hermana, oh, qué paz, qué tranquilidad, qué poca necesidad de hacer. Todo surge tal y como es, ¿no? Quiero decir que podéis llegar a estados como estos sin hacer tanto esfuerzo. Nada, dejo aquí el vídeo, si os ha resonado pues me podéis darle like, podéis seguir mi canal y en la descripción del vídeo tenéis mis redes también por si os interesa mi contenido. Un beso y espero que os haya servido. Adeu.